5 días. Esto lo acaba de anunciar el ministro de Turismo Niels Olsen y bueno, eso implica planificación en cada empresa privada, planificación aquí también en la posta y también decirles que pueden tener 5 días de asueto en pocas semanas, ¿no? En 2 semanas creo que ya se viene el feriado. Dicho esto, Javi Montenegro, vamos con nuestra siguiente entrevista del día de hoy. Como les habíamos anunciado, está ya en los estudios del asambleísta Francisco Jiménez del Movimiento Creo. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Cómo está, Jefe? Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. No, un gusto y gracias por la invitación. Varios temas que tratar. Creo que ayer el presidente de la República ha dado interesantes declaraciones, Sí. cuestionables muchas de ellas también. Pero vamos al ámbito legislativo para iniciar por allí. A mí me preocupaba algo que decía, acusaba directamente al Partido Social Cristiano, a su líder, hablaba de una trilogía de desestabilización o de intento de desestabilización hacia su gobierno. ¿Ustedes como movimiento comparten este mismo criterio del presidente de la República de que tal vez por allí el Partido Social Cristiano, liderado por el señor Jaime Nebot, tendría estas intenciones? Bueno, hay razones para pensar en función de lo que ha sucedido las 3 últimas semanas. Yo creo que el presidente sintetizó en un par de frases el momento político que ha vivido el país durante las 3 últimas semanas, sobre todo, que ha sido muy duro, que con un cal que le impidió a los asambleístas trabajar sobre un proyecto de ley. A algunos les puede haber gustado más o a otros les puede haber gustado menos, pero nuestro trabajo en la asamblea era tratar ese proyecto, debatirlo, discutirlo, y luego cumplir nuestro trabajo con el pueblo ecuatoriano. Para eso fuimos electos. Pero por eso hay intento de desestabilización. Porque hay herramientas que a veces se utilizaron que son bastante cuestionables, ¿no? Porque la asamblea viene empantanada desde hace más de un mes y medio, porque nosotros que queremos hacer nuestro trabajo, los asambleístas de la bancada del Movimiento Creo, buscamos es enfrentar los problemas del país. Entonces, la asamblea tiene su dinámica, tiene su proceso de toma de decisiones y tiene sus líderes. Y el presidente legítimamente interpretó que había aquí una especie de entente entre varios líderes políticos para bloquear el proceso de reformas que necesita el país. Pero por ejemplo, en ese yo sí tema... quiero hacer una inflexión allí. Pero también estamos conscientes que hoy estamos en un segundo momento. Hoy estamos en un segundo momento. El presidente fue muy claro y muy contundente ayer en sus expresiones. Se va a dividir el proyecto en 3 capítulos o 3 libros, como se lo quiera llamar. El uno sobre lo laboral, el otro sobre las inversiones. Y el tributario. Y eso también exige también que sea un segundo momento dentro de la Asamblea. Al fin y al cabo, los actores políticos tenemos que tener la capacidad de ser resilientes. Algunos dicen de reciclarnos, pero no en el mal sentido, ¿no? Sin duda, pero por ejemplo en ese ámbito que usted acaba de mencionar, el de este segundo momento, esta nueva era, si lo queremos llamar así. Ojalá fuera una nueva era. Sí. Allí, por ejemplo, el Partido Social Cristiano el día de ayer emitió un comunicado un poco tranquilo, un poco en el plan de sentémonos a negociar. La presidenta Guadalupe Llori también se le veía un tono mucho más bajo. Y 3 doritos después el presidente de la República dice un poco un tono amenazante, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a ese tema de dialogar cuando el titular del Ejecutivo da este mensaje, cuando minutos atrás la bancada del Partido Social Cristiano decía sentémonos a dialogar y veamos el proyecto? Cada uno es dueño de sus opiniones y es el amo de sus conceptos. Okay. Y el presidente está en su derecho de haber interpretado el momento de la asamblea en función de lo que él señaló. Pero él, por sobre todo, es un demócrata. Es una persona que yo he tratado este tema con él muchísimas veces. Es una persona que cree realmente en los valores republicanos, obviamente apegados a la ley, obviamente apegados a la Constitución. Que ya se le vio un tono más bajo al momento de hablar de muerte cruzada o de consulta popular. Es correcto, porque las expresiones de él hay que tomarlas en su conjunto. Y ese conjunto tiene que ver no solamente con lo que ha sucedido en el país durante el último mes y medio dentro de la Asamblea, sino también con lo que dice el texto de la Constitución y con la responsabilidad que tenemos frente a los ecuatorianos. Nosotros en la Asamblea tenemos la obligación de tratar la ley. Y además tenemos la obligación de hablar con nuestros pares. Con algunos podremos diferir más, con otros podremos diferir menos, pero tenemos la obligación de hablar con nuestros pares. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier cosa, inclusive las diferencias y además de los propios conceptos que tengamos respecto de quién está legítimamente debatiendo una ley o queriendo no debatir una ley y quién está intentando bloquearla por los intereses políticos que sea, tenemos que buscar
cumplir con los 17 millones de ecuatorianos, y eso es para nosotros al final del día el valor más importante. Y allí se necesita también un actor político desde el Ejecutivo que dialogue también con las distintas bancadas en la Asamblea para tratar de tramitar el proyecto de ley, que esta vez serán en 3. En ese sentido, ¿quién es esta persona que debería estar a cargo? Porque no se le ha visto a la ministra Vela en la Asamblea Nacional hablando con las distintas bancadas. Las distintas bancadas decían, nunca nos han llamado. Sí, el Ministerio de Gobierno lleva el rol de liderazgo allí. Pero se está realizando ese liderazgo. Se está realizando. Lo que pasa es que hemos venido de tiempos complicados, de tiempos un poco borrascosos. Entonces los canales de diálogo a veces no han fluido con la rapidez. ¿Y van a fluir esta vez? Yo tengo la expectativa de que sí, y tengo la firme convicción de que sí. Nosotros tenemos también un jefe de bancada, Juan Fernando Flores, que está haciendo un muy buen trabajo. Tenemos también un equipo de asambleístas que estamos coordinando con el jefe de bancada y con el mismo Ministerio de Gobierno. Y tenemos que desarrollar, por supuesto, un trabajo organizado de cara a este nuevo proceso. Yo creo que ayer el presidente fue muy enfático y muy contundente en sus expresiones, por supuesto, pero cerró por un lado un capítulo y por otro lado abrió otro. Y hoy estamos en el primer día de ese nuevo capítulo. Y es en base a esos nuevos parámetros que nosotros tenemos la obligación de actuar y responder por el mandato que recibimos el 11 de abril pasado. Una última inquietud, y le doy la palabra al Javi Montenegro, que también tiene una serie de inquietudes asambleísta. Ya cambiando un poco de tema. Dejó su curul la señora Bella Jiménez. Y sin duda algo que hay que ver, y sobre todo la lectura política en ese sentido, la segunda vicepresidencia, ¿a quién le correspondería? Porque eso sin duda les llevará un voto en el CAL. Sí. El CAL, que sin duda es el primer filtro al momento de tratar de tramitar los distintos proyectos de ley. ¿Ustedes como bancada van a proponer un candidato suyo para esa segunda vicepresidencia o van a apoyar el de la Izquierda Democrática, que ya ha anunciado que lo van a presentar? Yo no quiero adelantar criterios porque este es un tema muy sensible. El CAL es una organización poderosa. Es por donde entra todo a la Asamblea o por donde se bloquea todo. Ya lo acabamos de ver con la mega ley. Por lo tanto, eso es algo que lo tiene que tratar nuestro jefe de bancada con el Ministerio de Gobierno y por supuesto con nosotros también. Pero hay intención. Pero nosotros somos un movimiento que cumple su palabra. Al hablar de cumplir su palabra, entiendo que honra sus acuerdos. Izquierda Democrática. Que honra sus acuerdos y respeta sus compromisos. Hasta ahí puedo avanzar yo. De ahí la definición que se haga de la persona que ocupe ese espacio será en función de esos parámetros. Pero les conviene a ustedes tener 2 votos de la Izquierda Democrática en el CAL, tomando en cuenta que, por ejemplo, Johanna Moreira no votó a favor de ustedes en el proyecto de ley. Es que más allá de la conveniencia o la no conveniencia, somos institucionalistas, somos gente que cumple su palabra. A veces nos tildan como... Pero hablar de cumplir la palabra con el Partido Social Cristiano... A veces nos tildan de ingenuos. Okay. Y a veces nos dicen que no deberíamos actuar así. Pero hasta aquí hemos llegado así, hablándole a la gente de frente y diciendo las cosas como son. La prueba de eso fue también el mismo presidente ayer. Entonces, en este nuevo episodio que se abre con el CAL, vamos a actuar con los mismos parámetros. Vamos a honrar nuestros compromisos, vamos a cumplir con nuestra palabra. Eso lo decidirá el jefe de bancada en conjunto con la presidencia, con el Ministerio de Gobierno y por supuesto también con las perspectivas que tenemos de la aprobación de las leyes que son importantísimas para el pueblo ecuatoriano, porque obviamente eso también está en la mesa y tenemos que hacerlo respetar. Perfecto, le doy la palabra a Javier Montenegro. Esta es su cámara asambleísta. Asambleísta, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Yo tengo varias inquietudes sobre el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico también. Empezando por Creo, ¿ustedes ya tienen alguna luz más clara del anuncio del presidente ayer? Yo esperaría que sí, al ser parte del movimiento oficialista, sobre los 3 proyectos y cuándo se enviarían o cómo sería el orden y el cronograma establecido, tomando en cuenta que también a finales de este mes tiene que llegar la proforma presupuestaria de 2022. Correcto, sí. Tenemos algunas luces ya allí, algunas propias de lo que se ha tratado directamente con el presidente, otras producto de sus declaraciones ayer. Está claro que la materia tributaria es la prioritaria. No nos olvidemos que tenemos a pocos días más, en el próximo mes, lo de la proforma para los próximos años. Tenemos una serie de compromisos con los multilaterales que deben honrarse también.
Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que normalmente debería suceder primero es que llegue el libro, el capítulo de lo tributario. Entendemos que también lo laboral es particularmente importante porque urge dinamizar el mercado de trabajo en el país. Así que entiendo que dentro de esta secuencialidad esperaríamos razonablemente primero que llegue lo tributario, luego lo laboral y por último el capítulo relativo a las inversiones. Pero en todo caso, esa es una decisión que la tiene el Ejecutivo con sus funcionarios. Nosotros estaremos atentos a lo que sucede en los próximos días, pero entendemos que más o menos esa podría ser una secuencia razonable. Pero en términos, en tiempos más bien, ¿sería todo hasta diciembre de este año o si se estudia que se puedan aprobar, por ejemplo, inversiones del próximo año, tomando en cuenta que, primero, ya estamos a puertas de noviembre y segundo, que, por ejemplo, si las tributarias o las laborales e incluso las de inversiones no se aprueban hasta diciembre, muy probablemente su efecto en algunos casos quede no para el 2022, sino para 2023. No, la idea es que sea este año. Nosotros no tenemos tiempo que perder. Tenemos que moverla. Ya hemos perdido tiempo regresando a ese proyecto a quién sabe dónde. O mejor dicho, impidiendo que los asambleístas lo podamos tratar. Hoy no hay tiempo que perder. La idea es que esto sea secuencial, pero que por supuesto sea con la celeridad que el pueblo ecuatoriano requiere. Y yo estoy seguro que todos los actores políticos, independientemente de dónde vengamos, lo entendemos así. Es fácil también acusar a que el CAL no dio paso, pero ustedes también deberían hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? No se socializó el texto antes y, como el presidente reconoció ayer, incluso este documento tenía varios errores. Él habló de un error, por ejemplo, en el artículo 70, sobre que el empleador tenga que pagarle al trabajador una indemnización. Son errores que no se vieron en 10 años de construcción de los documentos, son errores que no se socializaron a tiempo con las bancadas. Esta vez, los capítulos que van a enviar, ¿sí los van a presentar antes? ¿Sí los van a socializar? ¿O es todo esto solo un saludo a la bandera que les lleve a el artículo 148 de la Constitución, a una eventual muerte cruzada? No, de ninguna manera. Nosotros aquí todos estamos actuando de buena fe. Tenemos nuestros propios criterios, pero nosotros en el Ejecutivo y en el Movimiento Creo estamos actuando de buena fe y nos compete hacer un trabajo que buscamos hacerlo. Ahora, necesitamos que nos dejen hacerlo o que los otros actores políticos entiendan también que este trabajo debe hacerse. Aquí no hay agenda oculta. Aquí lo que se ha tomado nota es de las objeciones que ha habido respecto del primer proyecto. Se los ha corregido, el presidente mismo lo reconoció ayer. Era impensable que un trabajador bajo ninguna circunstancia tenga que indemnizar o pagar algún tipo de valor al empleador. Eso no tiene sentido ni tiene parangón en este país. No era otra cosa que un error. Otras cosas también anunció el presidente, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con el patrimonio de las personas naturales iba a ser mucho menos relevante que en el proyecto pasado y que ahora más bien se van a concentrar en lo que tiene que ver con el patrimonio de las personas jurídicas, es decir, de las sociedades y de las empresas. Es decir, hay una serie de inflexiones y correcciones que se han hecho en el proyecto. No nos olvidemos que eran 333 artículos. Alguno tenía que estar mal. O algunos. Y nos podíamos equivocar. Errar es humano. Hasta hay una expresión latina de eso. Lo importante es corregir. Menos mal. Lo importante es escuchar. Y lo hemos hecho. Menos mal esto se descartó la idea del Ministerio de la Ley, porque si no, estos errores habrían sido normativa en el país. Afortunadamente se descartó entonces pasarlo por el Ministerio de la Ley. Y para finalizar, asambleísta, me gustaría consultarles sobre el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, puntualmente sobre la convocatoria al superintendente de bancos por las fallas en Banco Pichincha. ¿Qué se ha concluido? ¿Qué se ha podido trabajar? Este es un problema que afectó y que sigue afectando a varios usuarios del banco y que ustedes decidieron a través del presidente de la comisión, Daniel Noboa, comenzar a tomar cartas en el asunto. Sí, nosotros tuvimos algunas denuncias respecto de ese tema y algunas peticiones. Ayer comparecieron funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones, también de empresas privadas, para tratar todo este tema de la manipulación de los datos y de la vulnerabilidad de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y que se ha materializado ahora con lo que ha sucedido con el Banco Pichincha, y son cosas que tenemos que corregir. La conclusión que sacamos el día de ayer fue que tenemos una legislación que, pese a ser un poco lírica en términos de que estas cosas se deben corregir o prevenir, finalmente termina siendo absolutamente ineficiente e inefectiva. Empezando porque todo el mundo pretende comercializar los datos de las personas sin tener ninguna sanción en ese tema. Y lo vamos a corregir.
En la Comisión de Desarrollo Económico tenemos el compromiso con la gente de que este tipo de excesos no se van a seguir produciendo y sobre todo vamos a adoptar la normativa necesaria para proteger los datos de las personas, que al fin y al cabo es el acervo más importante que tiene el ser humano después de la persona misma. Perfecto, son las declaraciones del asambleísta Francisco Jiménez del Movimiento Creo. En segundillos ya estamos con el asambleísta Jorge Abedrabo a propósito también del tema. Ya le escuchó todo lo que dijo, ¿no? Va a tener su réplica al momento de sentarse acá. Francisco, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a continuar el programa. Vamos a continuar con el programa, por supuesto, Javi Montenegro, al momento de la otra cara de la moneda. Ya escuchamos al movimiento Creo, vamos con el movimiento del Partido Social Cristiano en alianza con Suma, que llegó el señor Jorge Abedrabo, Coco Abedrabo.